Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Ahí ven el hashtag del día que dice presupuesto FMI. ¿Sí? Digo, no vamos a plantear hoy la discusión si es, como algunos dicen, el presupuesto del Fondo Monetario Internacional o no. O si es el presupuesto del gobierno. Obviamente que algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que haber por la relación que hoy existe entre la Argentina y el organismo. Lo cierto es que ya es ley, se aprobó en la madrugada de ayer el presupuesto nacional después de las semanas que pasaron, mucho debate, ida y vuelta, después de lo que fue la media sanción en diputados, y hoy habemos presupuesto nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Así que habemos presupuesto nacional. Habemos presupuesto nacional. Dijo, bueno, lo que comentó Agustín Datelis. A ver, 1 de cada 3 dólares que presta el Fondo Monetario Internacional lo tomó la República Argentina. Fue en el plazo, llegamos a tener el 28% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y llegamos a ese número, al 28%, a la tercera parte, en un plazo de 4 a 5 meses. Esto está marcando que hubo muchas improvisaciones y vamos a contar también las improvisaciones referidas al bono. Pero vamos al tema político. Los gobiernos, y yo, bueno, primer presidente que me tocó ver, triunfar y demás, es Raúl Alfonsín con las utopías. Con la democracia no solo se vota, se vive, se come y se educa, ¿no? Y después seguimos con distintos presidentes donde también han valorado los científicos del CONICET, el tener un satélite, el tener los ARSAT, realmente todo lo que está vinculado con la accesibilidad de los que menos tienen para llegar a una universidad pública gratuita en la provincia de Buenos Aires, y hoy la utopía es el déficit cero. Señores, déficit cero como utopía. Realmente algo llamativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer algo que no se animaron a hacer antes, porque nosotros hacemos cambios estructurales permanentemente con ese discurso y le vamos dando los datos que la diferencia entre la táctica y la estrategia se están llevando en un sentido muy contrapuesto. Antes que muestren los números, digo, sí. Ayer en el debate muchos de quienes se opusieron a este presupuesto marcaban básicamente dos ejes. Uno, el hecho de que resulten incumplibles las metas macroeconómicas en las cuales se basa el presupuesto. Repasamos, porque acá ya las comentamos en su momento, inflación en 23%, el dólar en 40,10 promedio para todo el año, la economía cayendo apenas un 0,5 cuando el propio Fondo Monetario habla, por ejemplo, de una caída de 1,7, o calificadoras de riesgo que analizan Argentina también manejan. Standard & Poor's esta semana tuvo calificaciones negativas, ¿no es cierto? Sí, bajó la calificación de Argentina, muchos hablan de una recesión que se profundiza, que se alarga. Bueno, otros registros vinculados con las exportaciones, el consumo, que pareciera que no son reales, pero otro de los puntos que marcaban en la discusión, y ahora vamos a ver los números concretos, es si el ajuste es posible o no. O sea, si el déficit cero es una meta alcanzable o no, y además qué resultado tendría como consecuencia el hecho de acercarse al déficit cero. Y esta semana estuve revisando algunos trabajos y encontré un trabajo de unos economistas del Roosevelt Institute, ¿sí? Que de afuera, Estados Unidos, que
lo que plantearon fueron 107 casos para países europeos donde analizan hechos donde la economía en recesión, como hoy está la economía argentina, donde cae la actividad económica, le meten más ajuste, política de ajuste por el lado del gasto. Entonces, lo que evaluaron es, después de eso, inmediatamente después, ¿alguno de estos experimentos mostró crecimiento o mostró una caída en la relación deuda-PBI? Bueno, lo que encontraron de los 107 casos, ninguno. Solo hubo un caso que se da esa cuestión en Irlanda, pero que después cuando estudian bien se adjudica a un crecimiento Inglaterra, de Gran Bretaña. Sí. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es que eso ocurre en Europa. Hay otros trabajos que lo analizan para América Latina. Nosotros conocemos nuestra propia experiencia histórica en Argentina. La última fue en el año 2001. Con lo cual, digamos, ahí hay una duda seria acerca de qué implicaría el hecho de acercarse, porque creo que es inalcanzable, a esta idea de déficit cero, ¿no? En síntesis, lo que les comentó Agustín Datelis es, si vas a hacer ajuste, que sea en un momento de crecimiento, no de recesión, porque te lleva a más recesión. Y vamos a esta, parece una utopía la forma con que se plantea déficit cero, la primera placa. En 4 placas te sintetizamos en qué consiste este presupuesto. Un ajuste de 470.000 millones de pesos. Y vamos, bueno, como todo proceso, como todo presupuesto, tiene ingresos y egresos. Vamos a la próxima placa, y aquí ya te pido a vos, Agustín. Los ingresos a nivel nacional se van a aumentar en 250.000 millones de pesos. ¿Vía qué? Retenciones. O sea, ya están golpeando de alguna manera a los votantes propios, ¿sí? Y vía bienes personales donde de alguna manera fueron un poquito más livianos con el sector agropecuario. Si sos pyme, si sos un pequeño contribuyente, por el lado de bienes personales, va a ser un lado que te va a doler y fuerte. Sí, bolsillo, retenciones, ¿no? Acordate que el gobierno cuando inicia su ciclo elimina las retenciones, bueno, en el caso de la soja la reduce, en el resto las elimina, y después, consecuencia del gran déficit que hoy ya no puede financiar porque ya no tiene forma de seguir financiando con deuda esta situación, entonces recurre a imponer de nuevo retenciones, pero en un esquema que acá nosotros por lo menos criticamos porque explicamos por qué técnicamente no nos convencía, que es un esquema de montos fijos, sí, no un esquema porcentual, sino de montos fijos, definitiva, y además sobre productos industriales. Sí, señor. En definitiva, van a especular a que se devalúe para que se licúe el monto fijo, ¿no? Claro, bueno, una de las cuestiones es esa. Por ahora hay un impasse con las altas tasas de interés, el dólar está relativamente estable, pero vamos a ver cómo sigue. Bueno, y vamos a la otra parte de todo presupuesto, que son los egresos, ¿sí? Y vamos a hablar de los gastos a nivel nacional. Bueno, la obra pública, más de la mitad se reduce. Señores, la actividad, nosotros mencionamos la caída de distintos sectores la semana pasada, la caída de la construcción, la caída de la industria y demás, pero bueno, el gobierno hizo eje en la obra pública, más de la mitad, 70.000 millones de pesos, después vamos a subsidios de luz y gas, menos 42.000 millones de pesos, y otros que, disculpen que colocamos acá con Agustín otros, y se refiere a la salud, se refiere a la discapacidad, a ciencia y tecnología, 13.000 millones de pesos, vamos a una placa más y ya hacemos los comentarios, y la reducción de las transferencias a las provincias por 95.000 millones de pesos. Bueno, un tema que preocupa también a las provincias, ¿no? Sí, ahí tenés el retiro del subsidio al transporte, el hecho de haberlo delegado, bueno, el famoso fondo sojero, ¿no? Que es uno de los grandes debates que hay hoy por parte de provincias, de municipios. Bueno, la cuestión es que estamos frente a un presupuesto del ajuste, en términos macroeconómicos, lo que yo te decía recién. Creo que en muchos casos muchos gobernadores llevaron adelante negociaciones puntuales, particulares, a cambio de algunas partidas específicas, pero que en esa negociación pierden de vista el conjunto. Si realmente este presupuesto de ajuste conduce a una profundización de la recesión, va a generar un problema fiscal muy importante, de manera tal que probablemente esos acuerdos puntuales que llevaron adelante no puedan tampoco ser alcanzados en un contexto macroeconómico que se puede tornar realmente muy complejo. Un dato más, acá lo comentamos, la segunda en importancia en la estructura del gasto hoy es la partida de intereses de la deuda. En este presupuesto, 600.000 millones de pesos. La relación deuda a PBI hoy en Argentina ya alcanzó el 80%. Las proyecciones, no mías, Ecolatina, la consultora de Roberto Lavagna, habla de 93%
de relación deuda a PBI para fin de año. Son registros muy altos que empiezan a alarmar. El promedio a nivel regional es 45%. La Argentina estaría más que duplicando el promedio en su relación deuda-producto, además con casi un 80% de toda esa deuda en dólares, lo cual resulta muy preocupante. Y siendo el principal acreedor del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y vamos a otro de los temas de la semana pasada, y terminó de alguna manera reglamentarse esta semana, el tema del bono. Y esto marca, así como dijimos, que en un plazo de 5 meses fueron corriendo al Fondo Monetario Internacional y pasamos a ser uno de los principales demandantes de dinero ante el Fondo Monetario Internacional. Se proponen medidas para fin de año de alguna manera desprolijas. ¿Por qué digo? Porque los pymes, muchos pymes dicen no lo puedo pagar porque estoy cerrando la actividad. Demostramos la caída de la actividad industrial, la caída de distintos sectores. Para algunos resulta insuficiente este monto, para otros resulta de alguna manera no impagable o de difícil pago. De hecho, el ministro Dante Sica de alguna manera ofreció una línea de crédito blanda. Vamos a ver cómo se implementa y de qué forma. Pero otro de los temas también, no para aseverarlo, pero se puede dar y muestra la desprolijidad, si podemos ver la próxima placa, es el tema de impuesto a las ganancias. O sea, que vos le das un bono con carácter alimentario a la gente. A ver si podemos ver la próxima placa, donde ahí tenemos un soltero, que tenga un sueldo bruto de 40.000 pesos en mano, estamos hablando de 32.000, 33.000 pesos en mano. Sin bono le retenían 585 pesos. Ahora con el bono desdoblado le van a retener 1.020 pesos. ¿Puede ser que el gobierno lo arregle? Sí, puede ser que el gobierno lo arregle, pero te muestra las desprolijidades con que toman este tipo de medidas el mejor equipo de los últimos 50 años, de los cuales se fueron 12 jugadores de ese equipo al día de hoy, entre ellos el secretario de Trabajo, y me refiero a Jorge Triaca. Y vamos a la otra placa, ¿sí?, que sería para un casado 45.000 pesos, hablemos 38.000 pesos neto y demás. Sin el bono le retenían 540 pesos y con el bono 960 pesos. Presumimos, Agustín, que esto pueden llegar a ajustarlo o no vía decreto y demás, pero hasta el día de hoy va a ocurrir esto. Veremos. La realidad es que con o sin impuesto a la ganancia, el bono se trata más bien de un bonito, ¿no? Más que de un bono, porque cuando uno analiza con datos oficiales de la Secretaría de Trabajo la evolución del salario registrado en Argentina y lo comparás con la evolución de los precios, con los datos del INDEC, del Índice de Precios al Consumidor, encontrás con que hoy tenés una pérdida de alrededor de 15 puntos porcentuales de los salarios en relación a los precios. Con lo cual, frente a tamaña pérdida de poder adquisitivo, la más grande desde la crisis del año 2001-2002, intentar compensar con un bono de suma fija, transversal, igual para todos los sectores, genera complicaciones. Hoy vamos a estar con algunos de nuestros invitados, que también algunos son del sector PYME, analizando esto, porque yo creo que es una de estas típicas medidas que anuncia el gobierno que deja disconforme a todas las partes. ¿Sí? Los trabajadores porque no los compensa con la pérdida de poder adquisitivo, los empresarios, sobre todo pymes, porque declaran no poder pagarlo, y en el medio de todo esto aparece un decreto, ¿sí?, del Poder Ejecutivo muy confuso, porque en un momento hay un párrafo donde dice: si el sector en cuestión está en retracción productiva, todos pueden alegar que están en retracción productiva, porque vos analizás los índices industriales en Argentina y vas a encontrar con que absolutamente todos los sectores dan negativo. La capacidad instalada en la industria, se comunicó hace 2 días atrás, está al 61%, es decir, que tenés el 40% de la capacidad productiva de la industria argentina ociosa. En ese camino todos pueden declararse en retracción productiva y dice, en ese caso pueden renegociar monto y plazo. Y no aclara más nada. Con lo cual, ¿qué significa renegociar monto y plazo? Que te puedan decir, mirá, en vez de 5.000 son 1.000 y en 24 cuotas, qué sé yo. O sea, la verdad es que es muy confuso el decreto, disconformidad de todas las partes, pero intenta, en un manotazo de ahogado, tratar de contener cierto clima que se va poniendo muy complejo hacia fin de año por el fuerte impacto, la fuerte pérdida en los salarios que ocurrió a lo largo de este año. Bueno, ustedes saben que acá en Economía 4D, la cuarta D, estamos hace 4 años. Hay otros programas que tienen 4D, pero no, estamos ante nosotros, Economía 4D. Por eso la 4D, el año que viene sí. Le ponemos 5. No, es la dimensión, la cuarta D es la dimensión social de la economía. ¿Vos decís que se copió el periodista? No sé, estás ahí muy contumaz con eso. La dimensión social de la economía. En la dimensión social de la economía nunca nos olvidamos de las pymes, nunca nos olvidamos de los trabajadores, de los jubilados y demás. Y hablando de despidos y suspensiones, en este año, fuente CEPA, ¿sí?, 59.969 despidos, de los cuales 44.000 fueron del sector privado. Yo le hablo a los que
tienen una visión liberal o una visión ortodoxa, ustedes no pedían esto, ustedes pedían que sea en el sector estatal, no en el sector privado. 44.000 despidos en el sector privado. Y para mencionar cada semana, que nos ven mucho en el interior del país, desde ya agradecemos todos los mensajes que dejan ese teléfono, que lo están viendo ahora en pantalla, así como mencionamos el caso de Chivilcoy, Paquetá, 650 trabajadores menos, Asindar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana le vamos a mencionar los despidos en Catamarca, a ver si podemos ver la placa, que es una fábrica textil que tiene 10 años, Tileye, ubicada en Sumalao, Valle Viejo, Catamarca, 50 operarios y no tiene ningún tipo de promoción industrial ni fiscal. Bueno, y se van sumando. Lamentablemente cada vez son más los casos que te vamos contando que van ocurriendo despidos, suspensiones y este tipo de cosas. ¿Te parece? Arrancamos presentando la primera parte, porque hoy tenemos dos partes con dos living de invitados de lujo total. Te los presentamos, arrancás. ¿Cómo no? Bueno, Gustavo Marangoni, politólogo. Fuera del aire me dijo también que era hincha de River, pero bueno, puede generar, por eso lo invitamos. Puede generar polémica acá eso. Sí, está bien. Van a decir que es muy parcial esto, van a decir que es muy parcial. Bueno, también lo acompaña Isabel Reynoso, presidente de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Hablamos de las pymes, hablamos de lo que es la importancia que tienen las pymes en la mano de nuestro país y ustedes se han visto jurídicamente amenazados, ¿no es cierto? Y económicamente amenazado. Ya lo vamos a plantear en instantes, pero seguimos con los invitados. Dale, te sigo presentando. Acá tengo a mi izquierda al doctor Fabio Quetglas, ¿lo dije bien? Quetglas. Diputado nacional de la Unión Cívica Radical, del Frente Cambiemos, abogado además y experto en desarrollo local, y Adrián Grana, diputado nacional también de Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Bueno, obviamente vamos a estar hablando y viendo los diferentes puntos de vista sobre presupuesto, ¿no? Con ustedes, ambos estuvieron ahí en el debate en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece de provincia de Buenos Aires si comenzamos con Isabel Reynoso para tocar un tema puntual? Porque esto fue, bueno, tuvieron las audiencias públicas, estuvieron en la Corte Suprema de Justicia, me imagino, ustedes profesionales de la salud, que bueno, que empiezan ya a escalar lamentablemente muy alto a nivel judicial con conflictos con connotaciones económicas y también sanitarias, ¿no? Sí, en realidad es un conflicto que nosotros entendemos sanitario, porque la provincia de Buenos Aires siempre ha tenido un modelo de farmacia que le da la titularidad al profesional universitario que ha estudiado, así como el consultorio es del médico, los odontólogos ejercen libremente en su consultorio, el abogado en su estudio, el farmacéutico en su farmacia. Y después de haber ganado todas las instancias, porque esta empresa le hace una demanda a la provincia, nosotros como colegio actuamos en apoyo a la provincia, al fiscal de Estado de la provincia, la figura se llama tercero coadyuvante. Nos encontramos que el año pasado, después de haber perdido las instancias, la empresa inicia una queja. A Pharmacity específicamente. Y ya cuando había cambiado la parte política, porque la acción la inicia Mario Quintana, patrocinado por el estudio Rosenkrantz, Bausa y Asociados. Disculpame, vos lo manejás todos los días, tal vez la gente que nos sigue en el interior del país, no, como dice, tiene que acomodar las fichas. ¿En qué sentido? Mario Quintana, funcionario de este gobierno, Mario Quintana, titular de Pharmacity, que después pasó al Grupo Pegasus, y estando en funciones en el gobierno, se le denunció que tenía una participación. Se discutía el porcentaje, pero que tenía una participación. Y la segunda parte de la fotografía, quien defendió al Grupo Pharmacity es el actual presidente de la Corte Suprema. Sí, específicamente es quien inicia la demanda. La primera foja del expediente la inician ellos, así que no hay manera, digamos, de desconocerlo. El año pasado, ya cuando Carlos Rosenkrantz era juez de la Corte y Quintana vicejefe de Gabinete de la Nación, con participación, y nosotros creemos que también con acciones hasta que demuestren, porque el 52% están en Delaware, que es un paraíso fiscal. Nosotros creemos que una sociedad... está comprobado que están paraísos fiscales. Sí, están constituidas en Delaware, el 52% de las acciones, inscriptas en San Luis, cuando la empresa está en Ciudad de Buenos Aires. Eso es porque San Luis tiene un régimen más laxo, y claramente nosotros creemos que esta sociedad anónima es un fraude, y es un fraude a la salud pública. Me parece que no se puede jugar con la vida de las personas. Isabel, van a decir que vos defendés corporativamente tu sector, que obviamente que es lícito y válido, pero cuando, inclusive en uno de los programas de esta semana que está a la noche y demás, se debatió
el tema, bueno, qué interesante el debate de la defensa de un modelo sanitario y la libre competencia. ¿Cuál es tu argumento como profesional y como presidente de la COFA? Sí, nosotros además de representar a los colegas, 7.800 matriculados que hay en el colegio vela por el cumplimiento de las leyes vigentes. Hace rato que dejamos de ser una corporación y en materia de salud ponemos el hombro para favorecer el acceso a los 17 millones de bonaerenses. Vivimos en la provincia de Buenos Aires, nacimos en la provincia de Buenos Aires, trabajamos allí y el medicamento tiene una connotación social muy importante, ¿sí? Estamos hablando de que el que accede al medicamento se cura y el que no accede se muere. Y eso le toca todos los días a cada uno de los farmacéuticos que atiende a los pacientes. Atendemos pacientes como los jubilados, que es una franja etaria muy vulnerable. 2,5 millones de jubilados están en la provincia de Buenos Aires. 2 millones de afiliados del IOMA los atendemos todos los días en nuestras farmacias. Y también pacientes que no tienen seguridad social. Atendemos, el plan Profe, que es madre de 7 hijos, discapacitados. Bueno, esa es nuestra tarea diaria y la realidad que en la provincia el como modelo, agente de atención primaria, ¿no es cierto? Exactamente. El modelo es una integración pública-privada. Nuestra farmacia está considerada servicio público impropio y se interrelaciona absolutamente con lo que es la parte pública. Sí. Y realmente lo que viene a hacer la empresa es destruir un modelo que funcionó bien, que favoreció el acceso al medicamento, porque hay pueblos, barrios que no tienen cloacas, no tienen médico, pero tienen farmacia y tienen un farmacéutico. Se aplican inyecciones en la farmacia. Y es la primer trinchera. Entonces, a mí me parece que, bueno, sacar, digamos, un modelo de calidad donde el farmacéutico es garante de esa calidad y reemplazarlo por un modelo en el cual tenemos una empresa, que vuelvo a decir, acá hay responsabilidades sanitarias, civiles y penales. Si a un paciente se te muere, vos tenés que ver quién está atrás de esa farmacia. La provincia dijo, los farmacéuticos o las sociedades que yo pueda individualizar a las personas que están atrás. En una sociedad anónima no las puede individualizar, van cambiando permanentemente. Y en Delaware menos. Y sí, entiendo que va a ser un poco difícil. Isabel, una cortita, digo, ya sigo con el resto de los invitados, pero saliendo del conflicto. Nosotros describimos el panorama económico, todos los programas, muy complicado. ¿Ustedes están viendo caída en las ventas en el sector? Sí, nosotros tuvimos el primer dato alarmante, fue en el mes de junio, cuando comparamos con junio del año pasado, en unidades, no en precios, 14%. La venta de medicamento mercado legal. Y ahora hicimos otra comparación más de un mes al otro, caída 10%. O sea, estamos hablando que el medicamento está inmerso en un mercado inelástico. O sea, nadie va a ir a buscar medicamentos que no lo necesite, por prescripción médica o cuando un paciente está enfermo. Salvo, bueno, en la Pharma-Shopping que ofrecen 2x1, en el resto, los que trabajamos correctamente, no le vamos a ofrecer medicamentos al paciente. Este es un dato de la realidad alarmante. Y cuando decía, además del embate que tenemos jurídico, nosotros dependemos del Estado. La mayoría, digamos, de nuestro ingreso es que nos pague la seguridad social. Y hoy tenemos absolutamente incapacidad para poder salir a buscar afuera a tasas, porque además colaboramos con la seguridad social con una bonificación, nuestro margen es muy pequeño, el de la farmacia, que no es formadora de precio. Así que con estas tasas la farmacia está complicada. Yo, discúlpame, pero apelo a esta descripción y voy a aprovechar y sigo con Gustavo Marangoni. Gustavo sabe mucho de dos temas que quiero mezclar, economía y política. ¿Sí? Y en este escenario que describimos, donde hasta acá en las ventas de los medicamentos, la pregunta compuesta sería, ¿cómo ves la economía el año que viene y cómo ves al gobierno en un año eleccionario con la economía que imaginas que va a haber el año que viene? Bueno, ya los propios cálculos del presupuesto en materia de crecimiento para el año que viene dan un indicador ligeramente negativo, aún con una perspectiva que uno quiera suponer de cierto entusiasmo, podemos plantear que el 2019 va a tener medio año malo y a lo mejor medio donde al menos se puede llegar a tener algún tipo de recuperación de naturaleza estadística. A mí me parece que
va a ser muy importante a la altura de febrero, marzo del año que viene, cruzando las dos variables, lo que marque la economía y lo que marquen las encuestas. Creo que eso de alguna manera se va a retroalimentar, veremos si positiva o negativamente, pero lo cierto es que el gobierno no va a poder llevar como fronting resultados importantes en materia económica para el año que viene, y creo que en ese sentido han de alguna manera tomado ese registro porque están procurando una suerte de desacople, ¿no? En última instancia, uno imagina que procurarán en el mensaje llevar otras cosas o plantear una suerte de plebiscito nuevamente entre el pasado y el futuro, tratando de sortearse el presente, porque el presente entendido no solo como noviembre de este año, sino como febrero o marzo del año que viene, donde sin duda esencialmente nada va a haber cambiado, al menos para mejor, porque salvo los indicadores que puedan llevar el complejo agroalimentario en enero, febrero, con algún tipo de noticia positiva, en lo que refiere a la economía real en su conjunto, me parece que hay todavía bastantes meses de desierto por delante, ¿no? Bueno, Gustavo, dijiste, lo dejamos para el próximo bloque, lo que marque la economía y lo que marque las encuestas. ¿Sí? Sí. Lo desarrollamos en el próximo bloque, no se vayan, quédate acá con nosotros. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.